I heard a thud. A little. Okay, could you describe this sound for us? Okay. It was about this loud. And then I just panicked. All right, now, did you get up at that time to investigate what had happened? No, I did not. And could you tell the jury why you didn't? Because I was extremely afraid of my father. La peor educación que un padre puede sembrar en su hijo es el respeto que brota del miedo. Y es esta emoción lo que se resalta cuando un niño sabe que debe enfrentar a ese respeto mal fundamentado. Por eso hoy quiero presentarles la historia de Collier Landry, quien a sus 12 años no titubeó ni un segundo a la hora de enfrentarse al departamento de policía local, a los medios de comunicación e incluso a su propia familia, todo con la esperanza de poder encontrar a su desaparecida madre. Y fue con la poca ayuda de un detective que Collier Landry se armó de valor y comenzó a investigar el paradero de su madre, pero lo que nunca imaginaría es que su nombre figuraba dentro de la lista de víctimas del asesino, que es su padre. Mansfield, Ohio. Esta es una ciudad reconocida por su actividad siderúrgica y de industria pesada. Es en esta ciudad que vive el pequeño Collier de 11 años, quien vive con su padre Jack, su madre Noreen y su hermana adoptada Elizabeth. Para ese momento Jack Boyle es un reconocido y prestigioso médico de la ciudad. Su trayectoria es impecable y ha cosechado un sinfín de éxitos en su carrera, tanto así que en términos estadísticos se sabía que 1 de cada 13 personas tenía como doctor de cabecera al honorable Jack Boyle. Sin embargo, una paradoja macabra del Dr. Boyle es que fuera de su profesión el señor Jack no era la misma persona que conocían sus pacientes. Era un hombre con un mal carácter, perdía el control fácilmente entre sus constantes estallidos de ira y usualmente permanecía fuera de su hogar. Un día, mientras el pequeño Collier juega en su consola de videojuegos sentado en la sala, cae preso en una de las violentas peleas de su padre. En un repentino ataque de ira, su padre le quitó los juegos y empezó a lanzarlos hacia la cabeza del niño, mientras forzaba a su hijo a decir: «Soy un niño estúpido y gordo». Su padre constantemente le preguntaba «¿Qué eres?», para que el niño dijera «Soy un niño estúpido y gordo», ya que instigaba al niño a que debía gritarlo. De hecho, Collier no se avergüenza en contarnos abiertamente la manera en que su padre lo torturaba, tanto verbal como psicológicamente. Él cuenta que su padre solía usar términos peyorativos, entre ellos muchos comentarios despectivos que buscan cuestionar la sexualidad del niño. Obviamente, hasta este punto podemos ver que el trato que Jack ofrecía era perjudicial para el niño e iba deteriorando la personalidad del chico, quien con el tiempo se hacía inestable. Por otra parte, no todos los defectos del doctor eran un enigma. Todos en la ciudad sabían que el Dr. Boyle jugaba a ser galán con las mujeres y habitualmente le era infiel a su esposa. La verdad es que Jack nunca sintió culpa de serlo, ya que jamás tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hasta el día que, con cinismo, presentó a una de sus novias a su hijo, una joven mujer llamada Sherry. Collier rápidamente se dio cuenta que la mujer portaba un anillo de compromiso parecido al de su madre, y sin poder guardar el secreto de lo que su padre hacía, el niño decide contar lo sucedido a su madre Elizabeth. Collier ahora estaba en una posición que ningún niño debería estar. Él poseía información que posiblemente enfrentaría a sus padres, pero debía ser honesto con su madre, por sus principios y porque era lo que dictaba su corazón. Así que el niño valientemente dijo a su madre: «Mami, por favor, siéntate. Hay algo que debes saber. Creo que papi tiene una novia».
Noreen no pudo más. No era una mujer ingenua, sabía que Jack le era infiel, pero exhibir su comportamiento desleal frente al niño fue la gota que rebosó el vaso y lo que la motivó a solicitar el divorcio. Jack intentó convencerla de que se fuera de Ohio y que comenzara una nueva vida, pero ella no tenía los mismos planes, por lo que terminó quedándose durante las vacaciones. Al final necesitaba un tiempo de distensión. Todo fue calma hasta las vísperas del año nuevo. Durante esa noche, Collier se despertó abruptamente al escuchar un grito desgarrador que provenía de la pieza de sus padres. Después de eso, el pequeño recuerda escuchar unos acentuados pasos que se aproximaban lentamente a su cuarto. Con los ojos entrecerrados, logró ver la silueta de su padre entre la penumbra, abriendo la puerta de su habitación, y allí estuvo el hombre por un largo periodo de tiempo. Collier recuerda cómo su cuerpo se petrificó. No movió un dedo, simplemente fingió estar dormido, no haber escuchado. Pero su corazón estaba acelerado. Esperó hasta que su padre se fuera de la habitación y allí, acostado, intentó reflexionar sobre lo sucedido. Al día siguiente, el niño se levantó con demasiadas dudas. Con coraje salió de su cuarto para enfrentar a su padre. Bajó las escaleras, se acercó hasta su padre y lo cuestionó. ¿Dónde está mi madre? A lo que él contestó: Mami se fue a unas cortas vacaciones, Collier. El niño no le creyó y esa extraña afirmación le generó pánico, pero su padre intentó calmarlo diciéndole que ella volvería pronto. Collier sabía que nada de eso era verdad. Su madre no se iría sin despedirse y mucho menos sin llevarlo con ella. Así que el audaz niño corrió hacia el segundo piso, tomó un par de números telefónicos y se encerró en el baño sin que su padre se diera cuenta. Y comenzó a llamar a varios de los amigos de su madre para reportar lo sucedido. Finalmente pidió a cada uno de ellos que por favor llamaran a la policía. Repentinamente algo afligió al pequeño, y es que recordó por un instante el malestar, la tristeza que estaba sintiendo su madre por tener una relación tan inestable. Sabía que ahora él era quien debía lidiar con su padre. Para cuando llegó la policía, Jack simplemente argumentó que la noche anterior tuvo una discusión con Elizabeth Noreen y que su ahora ex mujer había tomado la decisión por voluntad propia de irse de la casa esa misma noche. Lo raro es que en la visita policial Jack no paró de insistir en que él sabía quién los había llamado, camuflando una mirada de desprecio que el niño supo iba dirigida hacia él. Mientras que los oficiales, sin percatarse de ello, se limitaron en responder que fueron algunos amigos de Elizabeth. Collier sospechaba osadamente que su padre había asesinado a su madre y temía que fuese así, pero sabía que él sería capaz de hacer algo así. Su padre le aterraba como persona y empezó a sospechar que su vida ahora también corría peligro. Varios días han pasado. Noreen ha sido declarada como desaparecida y nadie sospecha si se trata de un crimen o no. Para el niño, ganar credibilidad era un tema complicado, pues para la policía local la historia de Jack no sonaba disparatada, tanto así que logró engañar al detective David Messmore, un reconocido detective de la región. Cuando Messmore se reunió con el niño por primera vez, le vio muy angustiado, repitiendo que su madre no lo dejaría solo. Pero la madre de Jack y abuela paterna del niño negó lo que el niño decía. Ella también dijo haber estado el día de la desaparición y apoyó la historia de su hijo, comentándole al detective que el ausentarse era una actitud recurrente en ella, que hace 3 años en unas vacaciones hizo lo mismo. Peleó con Jack y se fue sin previo aviso, solo para regresar un día después. Además reveló que su hijo le pidió cuidar de Collier y Elizabeth mientras él iba a Erie, Pensilvania, a hacer unos trabajos en la casa a la que planeaban mudarse. Varios días pasaron, no hubo señales ni del Dr. Jack ni de Elizabeth Noreen, hasta que un vecino alertó a la policía alegando que el día de los sucesos, el 1 de enero, no notó que nadie se fuera de la casa, por lo que una unidad forense se presentó a la casa a investigar a detalle
qué estaba sucediendo. El equipo llegó a Hawthorne Lane, aparentemente estaban preparados, tenían unidades con batas de laboratorio para examinar pistas en el lugar de los hechos, pero no encontraron nada en su primera visita, no hubo indicios de un crimen, así que se requirió una segunda visita que cambiaría todo para uno de los investigadores. En esta ocasión el detective Messmore por fin pudo escuchar la versión del niño sin tener el influjo de su abuela cerca. El niño volvió a comentar todo lo que escuchó aquella fatídica noche de fin de año y habló también de lo que ahora estaba haciendo su padre. Collier le dijo que desde que su padre volvió de Erie, llegó con los brazos y hombros adoloridos. Jack hizo que su hijo le frotara con una especie de bálsamo aceitoso, algo que resultó un poco inusual. Messmore elogió la memoria del niño, pero al ver que su abuela se acercaba para intentar impedir la comunicación, el detective, en un acto ágil, pidió al niño que lo llamara a la estación en cuanto pudiera, le dejó su tarjeta y se retiró del lugar. Esto ayudó a dar esperanza al niño. Él había decidido encontrar justicia para su madre, así que fue a la escuela como normalmente hacía y solicitó al director permitirle llamar al departamento de policía de Mansfield para tener la oportunidad de hablar con el detective David Messmore. El tiempo se agotaba. El niño sabía que tarde o temprano su padre lo mataría por estar conspirando en su contra. Así que Collier utilizó la seguridad de su escuela en su beneficio y estrechó una importante relación con el detective, quien tenía prohibido ingresar en la casa de Boyle por sus resultados infructuosos en su última visita. Para este punto, el detective y el niño estaban contra la espada y la pared. Nadie podía dudar de que tan venerable doctor dedicado a salvar vidas hubiese arrebatado la vida de su esposa. El niño informó al detective que no importaba qué fuese a suceder, él mismo buscaría el cuerpo de su madre detrás de cada pared de su hogar. Comentario que preocupó a Messmore, pues la seguridad del niño se ponía en riesgo, así que le pidió que por favor no investigara por su cuenta, aunque en el fondo Messmore sabía que el niño seguiría actuando obstinadamente, así que interpretó las palabras del niño con la seriedad que se merecía. Collier estaba frente al peor dilema enfrentado. Necesitaba tener absoluta seguridad de no ser atrapado, pues si realmente su padre era un asesino, su vida corría peligro y sería evidente que él sufriría el mismo destino de su madre. Pero si se equivocaba, su padre cortaría hasta el último vínculo con él. Durante semanas el niño siguió buscando pistas en su casa. Messmore a través de las llamadas seguiría preguntando si había nueva información y Collier de vuelta quería saber en qué iba la investigación de la policía. Pero el detective no tenía mucho que compartir. Todo su departamento estaba en su contra, ya que ellos creían indiscutiblemente la versión de Jack sobre los hechos. Para ellos era un típico caso de una mujer celosa que abandonó a su hijo y su esposo tras enterarse del engaño. El detective Messmore estaba solo en esto, así que al final eran solo él quien no podía investigar la casa de Jack y un niño de 12 años contra todo el departamento de policía. Todo un pueblo que creía en el prestigioso Dr. Jack Boyle y la prensa que no daba relevancia al caso. Cuando el comandante de la investigación iba a cerrar el caso, Collier logró contactar al detective Messmore con una nueva pista. Hasta ese momento la policía no tenía ninguna prueba sobre la infidelidad de Jack con Sherry, pero Collier, una tarde mientras esperaba en la camioneta que su padre pagara la gasolina, comenzó a revisar la guantera y encontró unas fotos en las que Sherry estaba junto a su padre dentro y fuera del nuevo hogar en Erie. Inmediatamente el detective tuvo una pequeña revelación y volvió una vez más a su equipo. Se puso en contacto con el agente de bienes raíces para obtener información sobre la transacción de aquella casa y también contactó con todas las ferreterías tanto de Mansfield como de Erie
para saber si alguien había comprado una pala durante el último mes. Incluso contactó a Sherry para hablar sobre la aventura que sostuvo con el Dr. Jack Boyle. Esta pequeña investigación alertó a Jack, quien se enteró que tenía a un enemigo. La policía no podía conocer detalles tan íntimos y sabía que tarde o temprano alguien podría darles información que orientara la investigación. Así que pidió a Collier hacer las maletas, pues iban a mudarse a Florida al día siguiente. Cuando el niño cuestionó a Jack, este simplemente mostró su turbulento humor y evadió cada pregunta. El niño, presa del pánico, llamó a Messmer en cuanto pudo y comentó lo sucedido. El detective comprendió que Jack ya sabía que su hijo era el único testigo de su crimen y probablemente lo asesinaría durante esa noche, la madrugada o al día siguiente. Así que calmó a Collier y le garantizó que lo sacarían de allí lo más pronto posible, que dejarían de investigar hasta garantizar la seguridad del niño. Al día siguiente, el 24 de enero de 1990, varios oficiales del Servicio de Protección Infantil y del Departamento de Policía allanaron la casa. A las 6 de la mañana, varios agentes entraron a la habitación del niño y le dijeron: «Tienes 20 minutos para hacer tus maletas. Nos vamos de aquí». Con el niño fuera de peligro, el detective Messmer y el departamento de policía siguieron el curso de su investigación. El primer paso fue reunirse con Michelle Bart, la agente inmobiliaria que vendió la casa a Jack Boyle. Ella comentó a la policía que la mujer con quien se firmaron los papeles no era Elizabeth Norren. La gente solo la describió como una mujer joven y embarazada. Además de eso, añadió que Jack la presionó para que pudieran mudarse lo más pronto posible, insistiendo que la casa debía estar vacía para el 1 de enero. Este fue su último comentario, lo que resultó bastante extraño, pero lo que impresionó negativamente a los policías fue la última declaración realizada por Michelle Bart. Si tuviera que forzar el suelo del sótano, ¿con qué me toparía? ¿Qué hay debajo de ese suelo? Lo siguiente fue averiguar posibles compras realizadas por Jack Boyle en las ferreterías del área. A menudo, antes o después de cometer un crimen, un homicida suele comprar suministros con los que desaparecer el cuerpo, y fue después de un par de llamadas que el detective dio un segundo acierto en la dirección correcta. Messmer obtuvo su nueva pista. Al parecer, 2 días antes de la desaparición de Elizabeth Norren, Jack rentó un martillo neumático en una tienda local. Esta información, aunada a la anterior pista declarada por la agente inmobiliaria, logró que Messmer obtuviera una última oportunidad para registrar la casa de Jack Boyle en Erie. El detective y su equipo llevaron con él equipos técnicos para inspeccionar el lugar, y fue mientras los técnicos estaban en el sótano que un miembro del equipo se percató de que algunos de los bloques de concreto parecían haber recibido un retoque. Se veía mucho más suave. Es como si el piso y las paredes de aquella casa nueva hubieran sido intencionalmente renovadas. El piso estaba recién pintado, había una alfombra verde cubriéndolo e incluso habían estantes nuevos que desviaban la atención. Pero Messmer no se dejaría engañar. Cuando uno de sus hombres le dijo que el piso era blando, el detective ordenó desmantelar el lugar. Después de remover estanterías, la alfombra y el piso, el equipo comenzó a cavar y fue paliando como un fuerte hedor se abrió paso desde el subsuelo, y lo que para el detective Messmer era obvio, por fin se materializó. Entre la tierra seca, un cuerpo irreconocible emergió desde su sepultura. Varias semanas de descomposición habían pasado por aquel cuerpo y lo hacían irreconocible.
Inmediatamente Jack fue arrestado y un equipo forense enviado a analizar más detalles de la escena del crimen. Ellos no encontraron nada irregular en la casa, en el sótano, y tampoco encontraron nada significativo entre los autos. Ahora la misión más complicada era identificar el cuerpo, pero fue imposible hacer el reconocimiento con las técnicas rudimentarias de la época. Solo se valían de la sospecha de que se trataba de Elizabeth Norton y no había más que aportar. La policía no tenía aportes significativos en contra del juicio de Jack. El detective Messmer visitó a Collier en el hogar de acogida en el que lo habían protegido, con la intención de solicitarle que testificara en contra de su padre en el juicio, pero también el niño tenía algunas inquietudes sobre su madre. Detective, ¿ella se veía en paz? ¿Estaba bien? A lo que el detective le comentó que sí, aunque ella estaba muerta. Son cosas de la vida que se deben afrontar cuando estás frente a algo que es trágico. Collier recuerda sentir cómo toda su vida cambió en tan solo un pestañear. Para este punto Collier estaba solo, su familia le dio la espalda. Los hermanos y familiares de su padre alegaban que él era demasiado joven como para ser un testigo creíble, que un niño no debería ser tomado en serio. El detective era la única persona que parecía creerle, pero la policía también dudaba un poco de él. Era difícil creer en alguien en medio de tanta confusión. Ese caótico torbellino de comentarios y emociones logró quebrar en llanto al pequeño de 12 años que estaba destruido frente al detective. Y es que para un niño de 12 años es un castigo total pensar que nadie cree en él mientras está pasando por un momento tan oscuro de su vida. Sentado en el borde de su cama con sus mejillas humedecidas, solo podía pensar en su quebrado futuro. Ya no tenía una familia que lo apoye, su padre lo odiaba, su madre asesinada. El pueblo creía más en la figura del doctor que en él. Muchos decían que un juzgado serio no debería creerle a un niño, y el recuerdo del grito de su madre lo acompañaba en todo momento. La sensación de soledad lo abrumaba, le hizo bajar cabeza y llorar desconsolado mientras sentía cómo el profundo vacío aplastaba su corazón. El detective Messmer se acercó, lo miró a sus ojos y le dijo que había una forma de arreglarlo todo. Debía dar su testimonio para que finalmente demostrara que la sociedad también se equivoca, que ellos no tienen la razón. Era la única forma de traer justicia a su difunta madre. Collier, motivado por haber recordado su propósito, aceptó. I heard a thud. Little. Okay, could you describe this sound for Okay. us? It was about this loud. And then I just panicked. All right, now, did you get up at that time to investigate what had happened? No, I did not. And could you tell the jury why you didn't? Because I was extremely afraid of my father. Al llegar el juicio tenía claro que no mentiría para salvar a su padre. Al final, él debía pagar por lo que hizo. Collier sabía que tenía que afrontar la muerte de su madre para traerle paz. Era lo correcto por más que le doliera. El 4 de junio de 1990 da lugar el juicio y es por primera vez durante mucho tiempo que Collier ve a su padre cara a cara. Finalmente el momento más esperado había llegado. El pequeño Collier de 12 años subía al estrado. Collier comenzó su relato contando al jurado las infidelidades de su padre, recordando el encuentro en el que conoció a Sherry usando el anillo de su madre, el día que vio las fotos en la guantera del auto, y concluyó contando los fuertes gritos que iniciaron esta pesadilla la noche de la víspera de Año Nuevo. Luego de él, Sherry también subió al estrado, quien confesó que el bebé que recién nacía era de Jack Boyle, y revelando el motivo de por qué Jack quería mudarse. Él pretendía vivir allí con Sherry y su hijo extramatrimonial. El jurado tuvo que ver la cinta de horror en la que el cuerpo era exhumado del sepulcro de concreto. Después de un largo mes que duró el juicio, el jurado emitió su veredicto y el jurado encontró al Dr. Jack Boyle
culpable del delito imputado en la acusación, decisión que el tribunal vitorió después de conocer todas las pruebas reunidas. Y aunque se logró la victoria del caso, para Collier su terrible experiencia no terminaba. Por varios años los miembros de su familia intentaron forzar un nuevo juicio. Incluso su tío afirmó haber hablado con Noreen después del día de la desaparición. Incluso sostuvo que el cuerpo hallado no era el de Elizabeth Noreen. Y tras las rejas, Jack también estuvo revisando los informes de las autopsias, detectando errores e inconsistencias para abrir un vacío argumentativo por el cual lograr escapar. Jack desde la cárcel logró que la fiscalía exhumara el cuerpo de Noreen 4 años después para aplicar la novedosa técnica del ADN, que en el momento del juicio no existía. Y fue la técnica del ADN la que demostró de manera concluyente que se trataba del cuerpo de Elizabeth Noreen, sepultando de una vez por todas a Jack para cumplir su castigo. A raíz de estos hechos, Collier y su hermana adoptiva, Elizabeth, tuvieron que ser separados. Collier fue adoptado por una amorosa familia y creció con relativa normalidad. Con el tiempo se transformó en un exitoso cineasta, pero la sombra de su padre no dejó de atormentarlo. Desde la oscura celda de Jack le llegaban ciertas cartas con relativa frecuencia. Durante años, su padre mediante insultos intentó que Collier rectificara su declaración para poder salir de la cárcel, pero era tarde para manipulaciones. Collier no caería en sus tretas. Cansado del acoso de su padre, el adulto Collier se abrochó el pantalón y tomó la decisión de enfrentar a su padre. Produjo un documental relatando lo vivido, su versión de la historia, y finalmente levantó el velo de la relación con su padre, enfrentando a su encarcelado padre en prisión, solo para saber el por qué lo hizo. No obtuvo respuestas de su padre. La decepción de Jack estaba arraigada y siempre negaría los hechos, así que Collier tuvo que aceptar que jamás conocería las razones del por qué su padre hizo lo que hizo, y concluyó que su historia no es una eterna búsqueda hacia el pasado. Por el contrario, se trata de vivir el ahora y construir el futuro. Actualmente tiene un canal de YouTube en el que habla abiertamente de su experiencia, aconseja a otros sobre cómo superar traumas, enseña a perdonar, habla temas de salud mental y asesora a otros cómo lograr ser resilientes. Sin duda alguna, un caso de superación personal. Haley, is a typical college student. Everyone needs to try on my glasses. By everybody's account, a very sweet, fun, energetic person. Oh, you look so cute! Haley Anderson es una carismática estudiante de enfermería que cursa 5º semestre, oriunda de Nueva York en los Estados Unidos. Vivía con su madre Karen Gordon y su padre Anderson Gordon en West Bury, también con su hermana mayor Madeline Anderson. Haley era una orgullosa estudiante de la Universidad de Binghamton, donde asistía a sus clases de biología y medicina, pues añoraba llegar a ser una gran enfermera. Alterno a sus estudios, la joven pagaba sus propios gastos, por lo que trabajaba en Yasman's, una cafetería dentro de la universidad donde era mesera y en ocasiones llevaba la caja fuerte, trabajo que le ayudaba a alternar sus estudios y sus horas laborales sin problema, ya que la cafetería tenía un convenio con el campus universitario. Con el paso del tiempo, llegando al 5º grado, empezó a cobrar relevancia sus buenas calificaciones y su compromiso con el oficio, demostrando ser bastante buena en su trabajo, una mujer muy profesional y destacada. Así conseguiría su primer trabajo como enfermera en la sala de emergencias de Long Island. Madeline Anderson poco a poco empezaba a hacer realidad sus sueños, abriéndose paso en el mundo laboral y ganando una experiencia importante.
Es entonces cuando en medio de su progreso encontraría a un hombre en un camino, Orlando III, un joven nicaragüense que estudia con ella compartiendo los mismos espacios académicos y las mismas actividades en la universidad. Con el paso del tiempo en el campus, ambos fueron desarrollando una conexión romántica, frecuentando citas y salidas, formalizando una relación más aguda que una simple amistad. Algo que duraría poco más de un año, debido a que Orlando III era bastante obsesivo y en ocasiones manipulador con ella, mostrando una actitud machista y desagradable. Sin embargo, Madeline no quería perder del todo la relación con Orlando, pues su carisma y personalidad aún le resultaban interesantes y divertidas. Pretendía seguir siendo amigos con él. Tal vez el tiempo solucionaría las cosas entre ellos. El día de la ruptura amorosa las cosas no salieron como se esperaba. El pobre Orlando se inundó en un llanto profundo y suplicó como un niño por otra oportunidad, a pesar de que su exnovia le prometió seguir siendo amigos. Orlando se llenó sus puños con sangre, golpeando paredes lleno de rabia. Luego se marchó con el corazón destrozado en 1000 pedazos. El tiempo pasó entre los dos estudiantes de enfermería, enfriando un poco su vieja relación afectiva. Hailey Anderson conocería a nuevos amigos, a alguien en particular con el que estaría saliendo, incluso tal vez haya intercambiado algunos besos con esta nueva persona. Por otro lado, Orlando no puede dejar de pensar en Hailey, obsesionándose hasta el punto de la rabia, del desespero, investigándola a través de amigos en común, enterándose sobre su nuevo amigo, imaginando cuadros obscenos en su cabeza, lo cual no lo deja en paz en sus pensamientos celosos. Una fiesta es organizada en la facultad por los estudiantes de enfermería. Con ellos son invitados nuestros personajes del caso de hoy. Por supuesto, Hailey Anderson llevará a su nuevo amigo. Iría como su pareja, haciendo público su romance ante los compañeros de la facultad, de cierta forma dando una señal de libertad con respecto a su antigua relación, la cual es bien sabido por todos sus compañeros, era bastante intensa y conflictiva. En la fiesta, Hailey y su nuevo novio toman algunas cervezas y comparten con sus amigos. Hailey nunca se despega de su novio, no lo deja solo ni por un instante mientras dialoga y ríe. Pasadas las horas, un invitado aparece con un mal aire, el cual produce un silencio incómodo con su llegada, con tan solo su presencia en el lugar. Miradas declarantes de sus compañeros logran delatar un romántico cuadro al fondo del pasillo entre quien fuera su antigua novia y su nuevo amante desconocido, un sujeto con aires de orgullo y cierta petulancia. El tipo llena de rabia a Orlando III, quien sin pensar o mediar palabra alguna, arremete como un animal salvaje contra el nuevo novio de su ex, desatando una pelea violenta en donde ambos salen heridos luego de darse puñetazos mutuamente. Los invitados consternados llaman a la policía, quienes ordenan parar la fiesta y separar a los jóvenes que se agolpaban frenéticamente. Ninguno de los dos decide presentar cargos contra el otro, y aunque se ordena terminar la fiesta, esta continúa a puerta cerrada y con volumen bajo, con la condición de ser más modesta y menos escandalosa. Los jóvenes pretendientes se tranquilizan y sus ánimos se calman con algunas cervezas. Luego de un rato, Orlando III se marcha ebrio a su casa, pero aparentemente sin problema contra la pareja. Horas más tarde, cuando su exnovia Hailey Anderson y su nuevo amigo se marchan en su auto, pierden el control algunas cuadras abajo, chocando contra una casa en la carretera, causando daños de por más de $600 tras el accidente de tránsito, del que al menos nadie salió herido de gravedad.
Posteriormente descubren que el choque se produjo tras no funcionar los frenos del vehículo, los cuales habían fallado porque habían sido cortados intencionalmente. La pareja sospechó de Orlando III, quien en todas las posibilidades e incluso en cámaras se registró como el perpetrador del sabotaje, pero nuevamente se negaron a presentar cargos contra el nicaragüense. Orlando is charismatic, knows just how to push her buttons in the right playful way to get you to laugh and have fun with him. Orlando Enrique III Moreno es un compañero de clases de la señorita Hailey Anderson. También asiste al 5º grado de enfermería de la Universidad de Binghamton, donde acude con interés a cada una de sus clases. El joven nacido en Nicaragua vive con su familia desde hace años en los Estados Unidos. Es por eso que lleva consigo la doble nacionalidad. Sin embargo, tiene antecedentes de ser irritable e incluso violento. Tiene una formación bastante machista en donde le cuesta mucho soportar el rechazo de una mujer hacia él. El 8 de marzo del año 2018, Hailey Anderson visitaría a Orlando III en su apartamento de Oak Street, en el lado oeste de las afueras de la Universidad de Binghamton, lugar que previamente había visitado e incluso frecuentaba cuando eran pareja hace algún tiempo. He definitely liked Hailey. I'd say they were a good match just because they both were very good at having fun and kind of lives of the party. They both were very good at being social, having friends. Orlando insistía en querer hablar con ella, debido al malentendido de la fiesta con su novio y una profunda depresión por la que estaba pasando. Incauta y confiando en su amistad sin intenciones, Hailey Anderson iría a casa de su amigo, cruzaría las puertas de casa de Orlando donde vivía con su hermana, quien estaba en el trabajo, y entraría a platicar con él. La conversación se tornó intensa, incluso se transformó en discusión debido a que los celos y el pasado aparecieron como tema. Los recuerdos de un ayer que no funcionó y la rabia de la frustración salieron a flote, nublando las ideas y la conciencia del joven enfermero. El tipo pierde el control tras el rechazo y empuja a su exnovia con violencia, arrojándola al suelo donde cae de espaldas, lesionándose con la caída. Antes de que ella logre ponerse en pie nuevamente, Orlando III estrangula a Hailey con ayuda de un collar que la chica lleva puesto, el cual sirve como nudo entre sus manos para hacer palanca y dar un mortal desenlace. Desesperado, el joven enfermero redacta una carta en la que anunciaba que iba a poner un punto final en su vida, donde confiesa su crimen con dolor, pidiendo perdón a los familiares y amigos por sus decisiones impulsivas, en un repentino ataque de conciencia que no lo deja respirar, oprimiéndole el pecho. Tal es su desesperación que toma impulso en su apartamento para arrojarse del balcón, pero la cobardía lo detiene y le impide saltar. Entonces prefiere escapar de todo. 2 horas después abandona su domicilio con algunas cosas, dejando todo en Estados Unidos, sacando provecho de su doble nacionalidad para un vuelo rápido de regreso a Nicaragua, lo que realiza casi inmediatamente después del crimen, tomando un taxi hasta el aeropuerto internacional John F. Kennedy, comprando un tiquete de ida sin retorno. Recientemente, en el campus universitario de Binghamton, hubo un caso de homicidio reciente, el caso de Joao Souza, el cual no está relacionado en lo absoluto con el de Orlando III ni Hailey Anderson, pero que sí causó un incremento en la seguridad y vigilancia de la universidad, por lo que las autoridades mantenían más control sobre los estudiantes. We are getting new insight into the international manhunt for the killer of a popular college student. Hailey Anderson disappeared from her off-campus New York apartment in 2018. Es así como logran dar con el cuerpo sin respuesta de Hailey Anderson, quien es reportada como desaparecida
por la hermana de Orlando III, quien además encontró la carta. Investigan los antecedentes del joven y logran comunicar el caso a la policía de Nicaragua, quienes encuentran al joven internado en un hospital psiquiátrico a su llegada a Nicaragua. Luego fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, también conocida como el Chipote, en Managua. Logran interceptar al muchacho y ponerlo al fin en prisión. El cuerpo de Hailey Anderson es encontrado el día viernes 9 de marzo por la policía americana y por algunos amigos que a través de la aplicación Find My Friends lograron obtener la ubicación de donde estaba el cuerpo sin respuesta de Hailey. Las autoridades declararon el hecho como homicidio al día siguiente. Luego de la autopsia en el hospital Lourdes de Binghamton, donde confirmaron estrangulamiento por los hematomas marcados en el cuello. La Universidad de Binghamton, en la vocería del presidente de la universidad, Herbie Stenger, y el decano de la Escuela de Enfermería, el señor Decker Mario Ortiz, emitieron comunicados lamentando la muerte de Hailey Anderson y el comportamiento criminal de Orlando III, expresando sus condolencias a sus amigos y familiares. Formalmente se emitió un extenso comunicado por parte de la academia, lamentando los sucesos trágicos con sus estudiantes, llamando a la comunidad estudiantil a la tolerancia y a la cordura. También recordaron los conductos regulares y las líneas de emergencia establecidas, recomendando siempre buscar ayuda psicológica cuando sea necesario para evitar este tipo de tragedias. Las clases fueron interrumpidas por los estudiantes de último año en enfermería, quienes comparecían con manifestaciones y protestas ante los directivos. Orlando III es acusado de asesinato en segundo grado, de feminicidio agravado y es presentado por primera vez ante un tribunal en el año 2019. Es condenado a una pena entre 25 y 30 años de prisión en Nicaragua, la cual intentó apelar sin éxito en el año 2020. Al salir de la cárcel deberá pagar otra larga condena en los Estados Unidos, aunque existen complicaciones con su legalidad en el país norteamericano, pues presuntamente mantuvo documentación falsa todos estos años, lo que complicaría la extradición como alternativa. La chica que estás viendo en pantalla tenía solo 12 años cuando le arrebataron sus sueños y dejaron su cuerpo quemado en una carretera. Aquí te cuento la escalofriante historia de Shanda Renee Shatter. 20 years ago, 12-year-old Shanda Sharer was lured from her home, tortured through the night, and burned alive by the side of the road. I was the monster. I'll never get her back. So I get it. I was the bad person. On January 10th and 11th, I was one of 4 girls that was involved in the death of Shanda Sharer. Oriunda de Pineville, en Kentucky, Estados Unidos, nació la joven Shanda Renee Shatter un 6 de junio de 1979. La adolescente alcanzó a vivir hasta los 12 años antes de su terrible tragedia, causada por sus prematuras relaciones. Vivió la mayor parte de su vida junto a su madre Jacqueline Shatter, quien sería mejor conocida por su nombre de soltera, Jacqueline Buff. Luego de su primer divorcio, la pequeña Shanda Shatter se mudaría a
Louisville luego de que su madre contrajera matrimonio con otro hombre. Allí la adolescente cursaba el 6º grado en la escuela St. Paul, destacando principalmente por sus habilidades deportivas. Una joven atleta en potencia, hermosa y activa en los equipos de softball, voleibol y porras de su colegio. Jacqueline Buff volvió a divorciarse de su segundo matrimonio y se mudó a New Albany en Indiana junto con su hija en junio de 1991, retirando a Shanda Sharer de la escuela y matriculándola en un nuevo colegio, una escuela católica en New Albany, donde también destacó como deportista, haciendo parte del equipo de baloncesto femenino. Shanda Renee Sharer fue brutalmente asesinada por las amigas de su novia, presuntamente en un ataque de celos hacia ella debido a que su físico atlético y su desarrollo prematuro, los cuales la hacían parecer mayor a la edad que tenía en verdad, que eran 12 años, provocaron los celos de la exnovia de su joven pareja, la señorita Melinda Loveless, de 15 años, procedente de una familia disfuncional y violenta, quien persuadió a 3 de sus amigas para atacar a Shanda Sharer. Melinda Loveless, de 15 años, oriunda de New Albany, Estados Unidos, nació el 28 de octubre de 1975. Es la menor de 3 hijas abusadas y reprimidas por su padre, parte de una familia conflictiva y peligrosa, a la cabeza de un padre abusador y trastornado, exmilitar del ejército de los Estados Unidos, el señor Larry Loveless, y su esposa sumisa, la señora Marjorie. Larry Loveless participó en la guerra de Vietnam, siendo testigo de escenas horribles que le traumaron de por vida, entre ellas las muertes de sus mejores amigos, despedazados o hechos en partes en el aire por artefactos explosivos. Por tal razón, quedó muy marcado emocionalmente, siendo muy agresivo en la forma de tratar a otras personas y desarrollando perversiones íntimas de carácter ilegal. Usaba la ropa interior de su esposa y sus hijas cuando estaba en casa, pretendiendo ser visto por sus familiares en un extraño fetiche personal. Obligaba a su esposa a participar de tríos, relaciones íntimas en grupo e intercambios de parejas, la mayoría de veces sin su consentimiento. A Marjorie le causaba repulsión tener que acostarse con los amigos de su esposo. Declaraba que en varias ocasiones, luego de las obligadas relaciones íntimas en grupo, trató de poner un punto final en su vida, ahogándose en la alberca y cortando sus muñecas. En una ocasión, al negarse a tener relaciones con 2 mujeres más que Larry había seducido, su esposo la sometió a golpes de tan semejante manera que tuvo que ser remitida a un hospital por urgencias. Posteriormente presentaría cargos contra su esposo. Larry solicitó su baja en el ejército y consiguió trabajo en el departamento de policía de New Albany, pero fue destituido luego de varias agresiones personales a otros policías a quienes celaba con su exmujer. El tipo gastó todo su dinero en armas de fuego y autos de colección, descuidó a su ex esposa y a su hija abandonada, la pobre Melinda Loveless, en 1980, hasta el punto de que las mujeres tenían que ir por comida gratuita a comedores públicos o incluso pedir limosna para sobrevivir. Larry tenía antecedentes de acoso y acceso íntimo no consensuado. Presuntamente abusaría de varios niños en su vecindario, también de sus 3 hijas, según el testimonio de su ex esposa Marjorie, aunque las niñas negaron los hechos inicialmente. En una ocasión, Marjorie encontró a Larry espiando a su hija Melinda Loveless y una de sus amiguitas de la escuela mientras se cambiaban, por lo que, sumamente desesperada y ofendida, Marjorie apuñaló a su esposo en repetidas veces por la espalda hasta ser hospitalizado y casi morir. Después del suceso, la pareja se separó definitivamente, rompiendo todo vínculo posible. Marjorie entraría en depresión luego del divorcio, especialmente al enterarse de que su esposo se había vuelto a casar. La joven Melinda Loveless fue testigo durante su infancia de todo el dolor causado por su familia.
Mary Lauren Lowry, otra de las niñas involucradas en la muerte de Shanda Sher, nació el 5 de octubre del año 1974 en Madison, Indiana, Estados Unidos. Su familia hacía parte de la iglesia pentecostal fundamentalista. Su padre era un convicto de 60 años y su relación con su esposa, una extremista religiosa, era complicada y conflictiva. Constantemente discutían y en varias ocasiones llegaron a agredirse físicamente delante de su hija. La joven Mary Lauren también sería abusada íntimamente desde pequeña, a la edad de 5 y de 12 años. Mary Lauren estuvo muy relacionada al ocultismo desde adolescente, como gesto de rebeldía hacia su madre y su extremismo religioso. Decía estar poseída y practicaba automutilaciones, laceraciones en su piel y flagelaciones junto a sus amigas. Presentó tendencias al lesbianismo, la depresión y querer poner un punto final en su vida, ingresando al hospital varias veces por abrir sus muñecas. Fue admitida en un hospital psiquiátrico y diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad. Luego, dada de alta el 12 de abril de 1991, cuando también abandonó sus estudios en la secundaria. En octubre del mismo año se mudó a vivir con varios amigos independientes y liberales. Allí conoció a su mejor amiga y amante, la señorita Melinda Loveless. Volvió a vivir en Madison con su madre, aunque pasaba mucho tiempo en Louisville. Hope Anna Rippey, oriunda de Madison, Estados Unidos, nació un 9 de junio del año 1976. Su padre era ingeniero en una planta de energía y su esposa, una mujer divorciada. Su familia no era tan turbulenta o conflictiva como la de sus amigas. Aún así, la joven era descuidada por sus padres y también presentaba síntomas de lastimarse a sí misma desde los 15 años, influenciada por su amiga de infancia, Laurie Tackett, y Tony Lawrence, a quienes conocía desde niña. Con el tiempo se vio inmersa en un horrible asesinato a sangre fría. La señorita Tony Lawrence, también involucrada con el crimen, nació un 14 de febrero de 1976 en Madison, Estados Unidos. Su infancia también fue dura y tormentosa, siendo abusada a los 9 años por un adolescente de 15 años, aunque la policía logró una orden de distanciamiento entre los jóvenes. Tony Lawrence se volvió promiscua y rebelde producto de su sufrimiento intenso y traumas personales. También recibió terapia luego de presentar síntomas de autolaceración. En 1990, Melinda Loveless, de 14 años, presentó problemas serios en su relación afectiva con otra chica llamada Amanda Heavrin. Melinda Loveless pasó por un mal momento en su vida, la dura situación del divorcio de sus padres, lo que ha hecho más constantes las peleas y discusiones entre ellos, incidiendo en su relación con Amanda, la cual poco a poco se deterioraba. Amanda Heavrin, por otro lado, conocería a la adolescente Shanda Sher en el colegio. Luego se volvieron muy amigas y empezaron a intercambiar cartas de amor. Dichas cartas fueron interceptadas por Melinda Loveless, quien se sintió celosa y ofendida hasta el punto de odiar a la señorita Shanda Sher. En varias ocasiones confrontó a la pareja, pero ellas ignoraron las advertencias de Melinda, quien poco a poco perdía el control y públicamente amenazó de muerte a Shanda Sher. Los padres de Shanda la transfieren a una escuela diferente de corte católico para finales de noviembre, procurando evitar las malas relaciones. Pero las cartas de odio y amenaza escritas por Melinda Loveless llegaban hasta su nuevo colegio. El 10 de enero de 1992, al anochecer, la señorita Tony Lawrence y Hope Rippey, ambas adolescentes de 15 años, junto con Laurie Tackett, de 17 años, condujeron hasta la casa de Melinda Loveless en New Albany, pues su amiga les había solicitado un favor personal e irían juntas a un concierto de punk rock de la banda Sunspring. Hope Rippey y su amiga Lawrence, quienes fueran amigas de la señorita Laurie Tackett, no conocían ni habían visto jamás a Melinda Loveless, aunque accedieron a ir hasta su casa. Al llegar al domicilio de la joven Loveless, empacaron alguna ropa y un cuchillo de cocina grande con el que declaró ante las otras mujeres que solo asustaría a
Shanda Sher, pues la odiaba porque ella le quitó a su novia. Insistió en que solo quería darle un susto para calmar el ambiente ante las chicas. Las jóvenes condujeron hasta Jeffersonville, donde la señorita Shanda Sher se quedaba con sus padres los fines de semana. Al llegar a casa de Shanda, la señorita Hope y la señorita Tony se harían pasar por amigas de Amanda Heverin, la actual novia de Shanda, diciéndole que su amada la esperaba en el Witch Castle, unas ruinas antiguas ubicadas en una colina junto al río de Ohio, lugar que frecuentaban y era especial para las dos. La joven no pudo acompañarlos de inmediato, aunque accedió a ir pues estaba con sus padres, pero planeaban encontrarse nuevamente con las extrañas a la medianoche cuando sus padres se durmieran, escapando por la ventana. Las chicas volvieron a la medianoche por Shanda Sher, la señorita Laurie Tackett y la señorita Hope Rippey. Fueron por la joven mientras Melinda Loveless, sedienta de sangre, se escondía con una sábana en el asiento de atrás, empuñando su cuchillo con ansiedad, esperando a que llegara su víctima. En el auto, Hope interrogó a Shanda Sher sobre su relación con Amanda. Fue entonces cuando Melinda salió del asiento de atrás y puso su cuchillo en la garganta de la joven incauta, amenazándola con hacerle daño. Las chicas condujeron hacia el Witch Castle, donde se cuenta que antiguamente se quemaban a las brujas. Al llegar al lugar ataron de pies y manos a Shanda Sher, luego la desnudaron y la golpearon físicamente, abusaron de ella y la apuñalaron repetidamente en el pecho. También cortaron su cuello y la estrangularon. Creyéndola muerta, la metieron en el maletero del auto y se marcharon del lugar. Las jóvenes condujeron hasta una gasolinera. Allí compraron algo de combustible y se dirigieron hacia el norte de Madison, pasando por la zona de entrenamiento militar de Jefferson Proving Ground hacia Lemon Road por la ruta 421. Envolvieron a la joven Shanda Sher con varias mantas y le prendieron fuego sin ninguna clemencia. La joven aún estaba viva mientras agonizaba por las quemaduras. Al día siguiente, las chicas desayunaron en un McDonald's, bromearon sobre lo que habían hecho y fueron a sus casas. La historia del crimen fue contada a Amanda Heverin, novia de la víctima, quien no creyó en el crimen hasta ver la sangre en el maletero del auto. Luego, Melinda Loveless besó a Amanda, proclamándole su amor y el secreto de lo que habían cometido por ella. Amanda, aterrada, prometió guardar el secreto. La mañana del 11 de enero de 1992, dos cazadores de codornices notaron un bulto al costado del camino. Al acercarse encontraron el cuerpo calcinado de una niña, por lo que llamaron a la policía a las 10:55 am. Cuando llegaron, los investigadores examinaron el lugar. Días antes, el padre de Sharon Sher había reportado a su hija como desaparecida ante la policía, por lo que estaban en su búsqueda. Tony Lawrence y Hope Rippey, casi al mismo tiempo, impactadas por el crimen presenciado, confesaron el delito acusando a Laurie Tackett y a Melinda Loveless del asesinato. La policía relacionó el caso de homicidio con el de desaparición reportado por el padre de Sharon y el hallazgo de un cuerpo calcinado de una niña para dar con la aterradora conclusión de un mismo crimen. Shanda fue reconocida por sus registros dentales debido a que sus quemaduras la habían hecho irreconocible. Melinda Loveless y Laurie Tackett fueron arrestadas el 12 de enero de 1992. La evidencia eran las declaraciones de Tony Lawrence y Hope Rippey. Las cuatro jóvenes fueron juzgadas como adultas, condenadas a prisión en la cárcel de mujeres de Indiana, en Indianápolis. La mayoría de ellas tenía antecedentes de un pasado difícil y tormentoso, víctimas de violencia doméstica o de abuso íntimo, lo cual fue tenido en cuenta durante su condena. Hope Rippey fue sentenciada a 35 años, Tony Lawrence a 20 años, Melinda Loveless y Laurie Tackett a 60 años.
años. Larry, padre de Melinda, también fue arrestado en febrero de 1993 bajo cargos de violencia, sodomía y agresión íntima. El padre de Shanda, René Sher, el señor Steven Sher, murió de alcoholismo en el año 2005 a la edad de 53 años, incapaz de poner un punto final en su vida tras el dolor y la impotencia que le causó la tragedia de su pequeña hija. Varios años después, cuando Melinda cumplió 36 años, habló sobre el crimen que la condujo a pasar miles de amaneceres detrás de las rejas. I was the monster. I'll never get her back. So I get it. I was the bad person. En busca de su perdón con la vida por sus acciones, Melinda decidió convertirse en una entrenadora de perros para personas con discapacidades. Cabe resaltar que todo su aprendizaje lo adquirió desde la cárcel. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento y un saludo personalizado de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi leyenda, recuerda que somos misterio, que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.